Sí, tal como leíste. Método socrático mezclado con la IA. ¿Es esto posible? Claro que es posible. Y de eso se trata este video. Es una técnica rápida, sin complicaciones, para que usando la IA de tu preferencia, apliques este método socrático, seas estudiante o seas docente. Por supuesto, nos vamos primero con una definición sencilla de lo que es el método socrático. Aquí está el primer resultado de Internet. El método socrático es una técnica de diálogo y cuestionamiento sistemático basada en la mayéutica. Ayudar a dar a luz, entre comillas, ideas, atribuida a Sócrates, el filósofo griego. Consiste en hacer preguntas abiertas, no en dar respuestas directas, para fomentar el pensamiento crítico, examinar creencias subyacentes, alcanzar la verdad por uno mismo y fortalecer la argumentación lógica. La gran fortaleza de esta técnica es que uno no hace preguntas, sino que las hace tu interlocutor, que en este caso sería pues un Sócrates hipotético, ¿no? Un filósofo hipotético que está cuestionando tus propias afirmaciones. Entonces, en el método socrático, uno empieza con una afirmación, no con una pregunta. Esa es la parte interesante de esto porque uno no le está preguntando a la IA, sino que le estás afirmando. Y en este caso es la IA la que va a tomar esa posición de preguntarte a ti y uno tendrá que responder naturalmente. Entonces esa es la gran característica, la gran fortaleza de este método socrático. Uno no hace preguntas esperando respuestas, ¿no? Y mucho menos respuestas correctas de la otra parte. O no hace preguntas tampoco intentando discutir. Es más bien tu interlocutor dándote pie a que elabores sobre tus propios argumentos para que te des cuenta de la debilidad tal vez de tu argumento inicial y de hecho, mientras más categórica sea la afirmación, mejor funciona este método, porque uno se va dando cuenta de justamente las debilidades del argumento inicial que uno tenía y el argumento final que surge de parte de uno mismo, de una misma, después de las preguntas que te hace tu interlocutor, tu filósofo de cabecera, y al final de cuentas, pues resulta un argumento mucho más sólido. Y bueno, sin más preámbulo, nos situamos aquí en la IA de nuestra preferencia. En este caso estoy usando ChatGPT. Como decía, mientras más categórica sea nuestra afirmación, mejor funciona este ejercicio. Entonces vamos a empezar con este comando que dice, vamos a aplicar el método socrático a una afirmación mía. Tú serás mi interlocutor y deberás hacerme preguntas aplicando la mayéutica para que yo llegue a una conclusión lógica. La afirmación es, la comida mexicana es la mejor del mundo. Como dije, mientras más categórica sea la afirmación, mejor funciona este ejercicio, ¿no? Para que no se ofenda a nadie, ningún hermano de ningún país de América Latina, solamente es por la cuestión aquí del ejercicio. Vamos a ver qué contesta. Perfecto. Tomemos tu afirmación como punto de partida y vayamos desmenuzándola poco a poco. Para empezar, ¿a qué te refieres exactamente con la mejor? ¿Qué criterios estás usando para definir que una gastronomía es superior a otra? Y aquí, por supuesto, empieza la parte interesante. Uno tiene que empezar a contestar. Recuerda, uno no hace preguntas. Uno empieza desde el principio con una afirmación, algo que tú ya crees, algo que tú ya crees saber en este momento, o algo que tú creas que es una certeza completamente. Entonces, sobre esa base, la otra parte empieza a hacerte preguntas. En este caso, la IA está ejerciendo esa función de ser tu interlocutor, de ser la persona que te está haciendo preguntas y tú, como ser humano, eres el que contesta naturalmente. Vamos a contestarle eso, a esta pregunta, a ver qué contesta. Bien, ya tenemos criterios más claros. Ahora vamos a profundizar un poco. Cuando dices la mejor en sabor, ¿cómo estás considerando algo que es en gran medida subjetivo? ¿Crees que personas de otras culturas, por ejemplo de Japón o Italia, evaluarían el sabor de la comida mexicana con los mismos parámetros que tú? Y sobre los otros criterios, ¿piensas que existe alguna forma objetiva de comparar historia o variedad de platillos entre cocinas distintas? ¿O estás asumiendo que la cocina mexicana sobresale sin haber comparado a fondo con otras gastronomías? Como puedes ver, aquí se pone bastante interesante no es discusión, la conversación, las preguntas-respuestas, el diálogo. Vamos a contestarle esto. Entiendo que la percepción de los sabores y lo que sabe bien o mal cambia de país en país, incluso de región en región. Pero tal vez nos podríamos guiar por la popularidad de la cocina mexicana.
lo cual creo que es un reflejo del gusto de la gente por esta cocina. Y vamos a ver qué contesta. Interesante giro. Estás pasando de mejor en sabor a más popular. Eso abre nuevas preguntas. Si usamos la popularidad como criterio, ¿crees que lo más popular necesariamente es lo mejor? Por ejemplo, algo muy consumido en muchos países siempre implica mayor calidad o podría deberse a factores como precio, disponibilidad o influencia cultural. Pensando en eso, ¿cómo distinguirías entre popularidad auténtica, porque realmente gusta más, y popularidad impulsada por difusión global, como ocurre con cocinas muy extendidas, como la de Estados Unidos o China? Y una más para afinar tu idea. Si encontráramos otra gastronomía igual o más popular que la mexicana, ¿eso cambiaría tu conclusión de que es la mejor? ¿O solo dirías que está entre las mejores? Como ven, cada vez se pone más interesante el diálogo, el cuestionario. El- la última afirmación que me hace, o la última observación que me hace esta de, y una más para afinar tu idea, si encontráramos otra gastronomía igual o más popular que la mexicana, eso cambiará tu conclusión. La vamos a omitir, solamente le contesté esta primera parte, ¿no? Para efectos de simplificar aquí el ejercicio, pero como pueden ver es bastante incisiva la perspectiva de la IA o las preguntas de la IA sobre el argumento con el que yo empecé. Y uno va, obviamente, digo, no cambiando de parecer, pero sí vas intentando construir mejor tu argumento. Vamos a contestarle esto. Sin duda, esto es lo que yo contesté, sin duda hay factores estructurales que influyen en la popularidad de tal o cual producto, pero al final de cuentas creo en la capacidad de decisión de las personas. A su vez, si tiene tanta difusión y éxito global, es justamente porque la gente la elige. Y aquí contesta, vas afinando bien tu postura, pero vale la pena tensarla un poco más. Si confías en que la gente elige, entre comillas, y eso valida la calidad, ¿dirías que todas las elecciones de consumo son plenamente libres e informadas? ¿O crees que factores como marketing, disponibilidad de ingredientes, migración o incluso estereotipos influyen en lo que la gente termina eligiendo? Pone un ejemplo, cuando alguien consume comida mexicana fuera de México, ¿está experimentando la misma riqueza gastronómica o una versión adaptada, como Tex-Mex? Si es una versión adaptada, ¿sigue contando como evidencia de que la mejor es la comida mexicana? Y otra cuestión clave, si una cocina necesita adaptarse a otros contextos para volverse popular, ¿eso habla de su superioridad o de su flexibilidad? Finalmente, una pregunta que apunto directo al corazón de tu afirmación. ¿Estás defendiendo que la comida mexicana es la mejor del mundo en términos absolutos o más bien que es una de las mejores, pero tu valoración personal la coloca en primer lugar? Como ven, cada vez más interesante. Vamos a ver esta respuesta que le escribí y a ver qué nos contesta. Lo que le contesté a esta última interacción de la IA. Creo que algunas elecciones humanas se dan por simple gusto, emoción y sentimiento, no siempre por elecciones racionales basadas en información o datos. Yendo a mi afirmación inicial, basado en tus preguntas, puedo reafirmar lo siguiente. Como mexicano, la comida de mi país tiene un lugar especial en mi corazón y la defenderé como la mejor del mundo basado en mi propia experiencia, percepción y recuerdos. Pero estoy consciente de que algo similar pasará con la gente de cada país y cada región, por lo que es difícil pretender hacer un ranking de las mejores comidas del mundo. Y que contesta, suena a que llegaste justo al punto al que suele conducir este tipo de diálogo. Tu afirmación inicial no era tanto una verdad universal, sino una verdad situada en tu experiencia. Déjame hacerte una última pregunta para cerrar el proceso. Si reconoces que personas de otros lugares sentirán lo mismo por su propia gastronomía, tu afirmación, la comida mexicana es la mejor del mundo, cambia de significado, es decir, la estás usando como una afirmación objetiva o como una expresión legítima de identidad, cultura y afecto hacia México. Porque si es la segunda, entonces ya no compite en el mismo terreno que un ranking global. Se vuelve más parecida a decir es la mejor para mí, pero con toda la carga histórica, cultural y emocional que eso implica. Y ahí la mayéutica cumple su propósito. No necesariamente cambiaste de opinión, pero ahora sabes exactamente
qué tipo de afirmación estás haciendo y por qué. Ya está finalizando este diálogo, como se darán cuenta, la afirmación inicial, como dice la respuesta aquí de la IA, no es que haya cambiado, ¿no? Uno sigue esencialmente pensando lo mismo o algo muy similar, pero sí te das cuenta que tienes que cambiar tu afirmación, tienes que cambiar la manera en la que estás diciendo eso que tú crees. Y en el cambiar la manera en la que estás diciendo lo que tú crees, pues fortaleces tu argumento. Por ejemplo, pues esta es la respuesta que yo le daría. De acuerdo. Creo que puedo reformular mi afirmación inicial de la siguiente manera. Para mí, como mexicano, es motivo de orgullo reivindicar la comida mexicana como una de las mejores del mundo, por la calidad de sus ingredientes, complejidad e historia, sin menoscabo del resto de gastronomías del mundo. Esta reformulación ya es mucho más sólida y difícil de refutar, porque aclara tu punto de vista y evita el problema de pretender una verdad universal. Para cerrar el ejercicio socrático, te dejo una última serie de preguntas para pulir aún más tu idea. Cuando hablas de calidad de ingredientes, complejidad sobre la historia, consistencia, imagínense. Imagínense todo lo que puede desarrollar uno en su argumento. O sea, me dice la IA básicamente, esto no ha acabado, ¿no? Esto no termina hasta que termina. Entonces uno puede estar todo el día aquí. Entonces imagínense el potencial de esto. Obviamente requiere compromiso, obviamente como docente uno se da cuenta que a veces el estudiante pues no tiene esa motivación, no tiene esas ganas, ¿no? de hacer este tipo de ejercicios, pero son los que tenemos que promover. No preguntarle mecánicamente, no anotar respuestas mecánicas, no esperar respuestas perfectas, que sean respuestas humanas, que sean respuestas que salgan realmente de la persona defendiendo un punto de vista, el que sea, por más equivocado y por más estrambótico que sea como en este caso. La cosa es eso, afirmar algo y darse cuenta de que esa afirmación se puede fortalecer y pues digo, no puede cambiar, pero se puede argumentar de mejor manera dándole otro enfoque, dándole otro matiz. Y claro, para cerrar, aquí esta última parte es bastante interesante. Finalmente, lo que me contesta, finalmente, una pregunta clave de consistencia. Si otra persona, por ejemplo, de India o Francia, hiciera exactamente la misma afirmación sobre su gastronomía con argumentos similares, ¿considerarías que su postura es igual de válida que la tuya? Si respondes que sí, entonces has llegado a una postura muy bien fundamentada. No es una competencia absoluta, sino un reconocimiento razonado del valor de una tradición desde dentro. ¿Qué opinan? Fue todo un viaje entre mis argumentos, mis ideas, mis percepciones, que les digo no cambian, pero uno aprende a reformularlas de manera diferente y de manera, por supuesto, más sólida. Entonces, como dije hace un momento, vean el potencial de esta herramienta, vean el potencial de este tipo de tecnología. No podemos pelearnos con ella, podemos usarla como herramienta para fomentar lo que más queremos, que es el pensamiento crítico. Sí se puede, por supuesto que se puede.